Al único y soberano Dios sea la gloria, el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. En este su espacio Mundo Cristiano que se transmite de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por esta su emisora Radio Ven, la voz evangélica nacional, en la 105.5 FM para la ciudad de La Romana y el resto del país y del mundo, porque esta es una bendición el poder transmitir no solo para la ciudad de La Romana, sino para el resto del país y del mundo. Yo soy el pastor Alvin Carrasco y este es su programa Mundo Cristiano para hoy jueves, que trato temas pastorales. Antes de entrar en el resumen de lo que he venido trabajando las últimas semanas, quisiera dar algunas informaciones. La Iglesia de Dios de la Profecía Central está ubicada en la Espaillat número 86 en la ciudad de La Romana, y usted se puede comunicar con nosotros a través de nuestros teléfonos y redes sociales. Estamos en YouTube y en este momento estamos transmitiendo en vivo. Ahí puede vernos y puede también dejar sus comentarios. También puede escribirnos a nuestros correos electrónicos, Iglesia de Dios de la Profecía Central La Romana, y a escribirnos a nuestro WhatsApp, que es el de la Iglesia Central de La Romana, 809-556-4337. Una vez más, 809-556-4337. Si quiere comunicarse con nosotros a estos números, puedes llamarnos lunes, miércoles y viernes desde las 9 hasta la 1:30, que estamos aquí en las oficinas. Si no, puede enviarnos un WhatsApp y con gusto le contestaremos. Este es el teléfono de la iglesia. Repito, 809-556-4337. Bien, les recuerdo a los hermanos que tenemos oración lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche. Esta oración es vía Zoom. Allí nos conectamos para orar por nuestro país, por nuestros gobernantes, por todo lo que tiene que ver con la República Dominicana y el mundo, y también orar por el pueblo cristiano. También nuestros servicios, los martes tenemos enseñanzas, se llama Verdades Bíblicas. Nos juntamos en el templo desde las 6:30 para estudiar estas verdades bíblicas. Yo estoy aquí siempre listos para estudiar la palabra de Dios. El pasado martes estuvimos hablando acerca de la sangre de Cristo. El próximo martes hablaremos acerca de pistis, la fe que salva. Así mismo se llama, pistis, la fe que salva. Si usted quiere participar, también nos deja saber, nos escribe al 809-556-4337 y también le enviamos el link de Zoom, porque aparte de que es presencial, también nos conectamos a Zoom para que los hermanos que no pueden asistir también estén con nosotros. Tenemos servicios los jueves a las 6:30 y los domingos nuestro gran servicio de escuela dominical a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana nuestro servicio de acción de gracia. Pronto estaremos abriendo un segundo servicio a las 6 de la tarde los domingos. Sería maravilloso, domingo de 6 a 8, un servicio evangelístico especialmente, porque el servicio de las 10 de la mañana es de acción de gracia, pero el servicio de las 6 de la tarde será evangelístico, especialmente para amigos. Bien, vamos a la palabra del Señor. Las últimas semanas hemos estado conversando sobre un libro de Mark Devers que se llama Una Iglesia Saludable, donde él marca 9 principios que necesita la iglesia moderna, la iglesia del día de hoy, para crecer en este mundo de manera saludable. En este mundo que estamos siendo bombardeados por tanta cosa que no es cristiana. Olvidamos algunos principios claves que es necesario y que el doctor Mark Devers, el hermano Devers, que es pastor también, nos advierte en este libro. Por eso yo quiero recomendarlo.
Se llama Una iglesia saludable, escrita por Mark Dever. Estuvimos hablando desde el principio de la predicación expositiva, estuvimos hablando, el segundo principio fue la teología bíblica, el tercer principio el entendimiento bíblico de las buenas nuevas, el cuarto principio es el entendimiento bíblico de la conversión, el entendimiento bíblico del evangelismo, el quinto principio, un entendimiento bíblico de la membresía de la iglesia, número 6, número 7, la disciplina bíblica eclesiástica, número 8, el interés por promover el discipulado y el crecimiento cristiano, y número 9, que estuvimos hablando la semana pasada, el liderazgo bíblico eclesiástico. Entonces, el día de hoy yo quiero hacer un resumen y concluir esto para dejar bien claro en la mente de pastores y líderes qué hacer para tener una iglesia saludable. Lo primero es entender nuestra posición de pastorado y entender nuestra posición de administradores, porque el pastor no solo está para dar la palabra, sino para administrar los asuntos de la iglesia. Fíjense que dije los asuntos, porque a veces cuando se habla de administrar, se piensa mucho en la parte financiera. Y esto es importante, la parte financiera, pero no lo es el todo en la congregación. Pero a veces nos concentramos tanto en la parte financiera que olvidamos asuntos tan importantes como es la parte espiritual. Entonces, un buen gerente, un buen pastor, un buen administrador toma en cuenta todos estos puntos. Yo quisiera que usted, si es tan amable, vaya conmigo al libro de Primera de Corintios, capítulo 4, el versículo 1 y 2, para que usted y yo veamos algo ahí. La palabra dice que así pues téngannos los hombres como servidores de Cristo, primera parte, servidores de Cristo. Todo el mundo debería tenernos como servidores de Cristo. Donde quiera que pasemos puedan decir, ese es un servidor de Cristo. Por cómo habla, por cómo viste, por cómo camina, por cómo se ve, por cómo... Es decir, el servidor de Cristo manifiesta externamente lo que es. Ahora bien, también dice, también los hombres deben tenernos, la segunda parte es como administradores de los misterios de Dios. Y en este punto la iglesia entonces se convierte también en un misterio de Dios. ¿Por qué? Porque cada iglesia es diferente en su propio contexto, cada iglesia es administrada de manera diferente y cada iglesia produce resultados diferentes dependiendo de la enseñanza que tenga. Ahora, el versículo 2 está diciendo, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y aquí hay un problemita bien serio que no se toma en cuenta. ¿Cómo administrar lo que no conocemos? Para poder administrar correctamente, entonces debemos conocer qué es lo que estamos administrando. ¿Cómo alguien puede llegar a ser pastor o administrador de una iglesia si no conoce los principios básicos de la administración de esa iglesia? Si no conoce dónde está parado y hacia dónde va, hacia dónde se dirige. Si no conoce los objetivos básicos de la iglesia, como son la predicación, la enseñanza, la adoración, el servicio y el bien social. Si no conoce estos 5 principios básicos, que de hecho Rick Warren en uno de sus libros, Una iglesia con propósito, habla de estos 5 principios. Lo repito, la predicación, la enseñanza, la adoración, el servicio o la diaconía y por último el bien social, que también se resume en lo que es la coinonía, en hacer actividades de coinonía. Y esas actividades entonces deben llevarnos a adorar más a Dios, a predicar mejor su palabra, a enseñar correctamente la Biblia. Entonces, creo que es lo que Mark Dever está encerrando en este libro de Una iglesia saludable. Cuando él habla sobre la predicación expositiva, está hablando de que el predicador no es solo aquel que se para a hablar de la palabra de Dios en una secuencia lógica. La predicación siempre debe ser expositiva, pudiendo empezar un punto y pudiendo ser consecuente en el punto que se expresa. No saltar de un lado para otro, porque al final la iglesia no será bien enseñada. De hecho, en las escuelas se lleva una educación sistemática, se lleva una enseñanza sistemática. La predicación debería ser sistemática también.
¿A qué me refiero? A que si comienzo a predicar, debo predicar de manera sistemática. Si voy a hablar del pecado, debo hacerlo de forma sistemática, porque esto es lo que se va a quedar con la gente, la enseñanza, la predicación. Entonces, una cosa es cuando a alguien lo invitan a predicar a una congregación, a una iglesia, y lleva un punto específico para tratar allí, pero otra cosa muy diferente es cuando me toca a mí exponer la palabra de Dios en mi congregación. Cuando es en mi congregación, yo tengo que ser lo más sistemático posible, porque lo que busco es que la gente pueda quedarse con una enseñanza clave de lo que se quiere exponer o de lo que se quiere decir. Entonces, por eso Mark Dever está hablando acerca de la predicación expositiva. Él define allí la predicación expositiva y también define lo que no es la predicación expositiva, y habla también de los fundamentos y habla de los estilos de predicación. Pero todo, dice él, que debe ser sometido a la palabra de Dios y no al conocimiento del predicador. El predicador puede ser un gurú en cuanto a un tema, pero esto no es predicación expositiva. Predicación expositiva es que la misma palabra de Dios vaya haciendo lógica, vaya siendo expresada de manera lógica, de manera clara, se pudiera decir hasta de manera científica, pero que sea la propia palabra de Dios y no el conocimiento del predicador. Entonces, la predicación expositiva debe estar basada en la palabra de Dios y sustentada por la palabra de Dios y no por el conocimiento del predicador. El segundo punto que Mark Dever toca es habla de la teología bíblica, y cuando habla aquí de la teología bíblica se está refiriendo a la sana doctrina. A la sana doctrina, a la unidad, a la diversidad, al amor. Él está hablando, él habla también acerca de en esa sana doctrina, dentro de esa teología bíblica, trabajar la resistencia a la soberanía de Dios, porque eso sí somos muy capaces nosotros a veces de resistir la soberanía de Dios. Y también enseña de cómo lidiar con doctrinas complejas y controversiales. Por último, en este punto, el pastor Devers dice que los líderes deben aceptar por medio de la fe la soberanía de Dios y no ponerle restricción a este punto tan importante. El tercer punto que toca el pastor Mark Dever es un entendimiento bíblico de las buenas nuevas, y cuando habla de un entendimiento bíblico de las buenas nuevas no se trata de un evangelismo basado en la experiencia del predicador o del evangelista. Y esto sí se ve mucho, amados hermanos, que invitamos personas que tengan que hayan tenido, porque ya son salvos, ya no son lo que eran antes, pero lo que solemos hacer es invitar personas que hayan tenido una vida negra, una vida turbia, una vida o sometida a las drogas o al alcoholismo, o sometida a cosas indecibles, a temas sexuales, sometida a temas de brujería, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el predicador lo que hace es, en este evangelismo, traer todas sus vivencias y expresarla como si fuera palabra de Dios. Y lo que falta allí entonces es la palabra de Dios, olvidando que el apóstol Pedro nos deja un principio bien claro, diciendo, ustedes tienen la palabra profética más segura. Y Pedro lo que estaba hablando en ese punto era acerca de la transfiguración del Señor, donde él dice, vi al Señor transfigurado, nosotros estuvimos allí en el Monte Santo, nosotros escuchamos la voz. Sin embargo, Pedro dice, pero ustedes tienen la palabra profética más segura, porque para entender correctamente las buenas nuevas debe ser basado en la Escritura, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y no lo que hizo un predicador, no la experiencia efímera y pasajera de un predicador. Y esto debe sí ser bastante claro. El cuarto punto que toca Mark Dever, por eso lo digo, es un libro muy interesante y se puede leer en cuestión de una hora, porque no es un libro muy amplio, es un libro que tiene como 65, 70 páginas, que es fácil de leer y una lectura muy comprensiva, muy comprensible y muy degustable, porque él trata términos lógicos. El cuarto punto que toca es el entendimiento bíblico de la conversión, y allí lo que habla es
de que el que viene a los pies del Señor debe entender lo que es el arrepentimiento y debe entender lo que es la fe. Y que la fe, la conversión no es una obra nuestra, sino que es una obra de Dios en nosotros. Entonces tú no eres uno de los del Señor. No debe hacerse un testimonio invertido. Él toca el tema del testimonio invertido de la iglesia, donde habla de que la iglesia es la que trata de convencer a la gente para la conversión. Entonces esto no sería una conversión bíblica, sino que lo que buscaría la iglesia es unos números. Entonces, cuando la gente entiende correctamente el arrepentimiento y la fe, entonces puede dar un fruto de la evidencia de su conversión. Si no entendió eso, lamentablemente no podrá dar fruto de la evidencia de su conversión. Son temas muy prácticos y muy interesantes. A mí me fascinó este libro y poder compartirlo con ustedes, amado pueblo de Dios, es una gran bendición. El quinto punto que toca el pastor Devers es un entendimiento bíblico del evangelismo, y aquí se nos manda a no descuidar el tema del evangelismo dentro de la iglesia. El evangelismo está formado por medio del entendimiento de la conversión. Por eso los puntos van de la mano con la otra. A medida que la gente entiende el evangelio, entonces debemos guiarlos para que ellos también se conviertan en evangelistas. Porque una verdad central en toda la Escritura es que Dios nos ha llamado a todos nosotros a evangelizar. Todos fuimos llamados a ser evangelistas, amados hermanos. Entonces, entendiendo este punto, también debemos entender que Dios es quien convence a las personas y no nosotros y no nuestros testimonios. Entonces, el pastor Dever termina con 3 verdades que se deben transmitir en el tema del evangelismo. Yo no voy a volver a tocar ese punto, solamente estoy dando un resumen. Si usted quiere saber cuáles son las 3 verdades, por favor, léase el libro o puede ver este punto cuando nosotros lo explicamos. Lo bueno es que estamos transmitiendo por YouTube y todo esto se queda también en YouTube. El sexto punto que toca el pastor Dever es el entendimiento bíblico de la membresía de la iglesia, y aquí duramos 2 semanas hablando de este tema, porque tratamos de explicar lo que era la membresía según la Biblia y que la membresía era un compromiso. Cuando una persona se hace miembro de la iglesia, no me refiero a una iglesia local, porque existe la iglesia local y existe la iglesia de Jesucristo, la iglesia universal de Jesucristo. Cuando cuando una persona se hace miembro de una iglesia local, tiene compromiso y debe involucrarse. Entonces aquí el pastor Dever trata la brecha entre la membresía y el involucramiento, haciendo diferencias. Entonces él recuerda que hay personas que se involucran pero que no son miembros. Entonces él dice, la membresía es una responsabilidad y la membresía es un testimonio corporativo de la salvación. Y también da un significado muy, muy verídico de lo que es la membresía de la iglesia. Interesante estos puntos que trata el pastor Dever. El séptimo punto, él habla de la disciplina eclesiástica. Y aquí habla primero de la santidad de Dios y lo que Dios exige para nosotros. Y segundo, habla del acto de juzgar a otros y de establecer términos de disciplina. Yo decía en este punto que no se debe disciplinar por cualquier cosa. No vino a la iglesia, tiene disciplina. Viniste con un peinado que no le gustó al pastor o a los líderes, tiene disciplina. No, hermano, la disciplina debe ser por pecado. Una vez más, la disciplina debe ser por pecado. Nosotros debemos enseñarle a los miembros que son libres en Cristo, que la única libertad que el Señor no apoyará en nosotros es pecar. Así que este punto el pastor Dever lo trata aquí. Habla también de cómo inducir a los nuevos miembros a la iglesia y cómo ejercitar la responsabilidad en la disciplina, es decir, ejercitando una disciplina con responsabilidad, y da algunas razones de por qué la disciplina es correctiva. Y a mí me fascinó este punto cuando él habla de dar estas razones de por qué la disciplina se vuelve un tema correctivo dentro de la iglesia.
El último punto, que también duré 2 semanas para poder explicarlo, que trata el pastor Dever, es sobre, bueno, no el último, el penúltimo, un interés por promover el discipulado y el crecimiento cristiano. Ahí tuvimos 2 semanas también y hablábamos del crecimiento cristiano, de la santidad, de la evidencia del crecimiento, del descuido de la disciplina impide el crecimiento. Cuando en una iglesia no hay disciplina, no puede crecer. Hablamos de la apariencia del crecimiento, hablamos de la numerología que es usada hoy entre las iglesias locales, creyendo de que Dios está mirando los números. Dios no mira los números, mira el crecimiento. El crecimiento se mide a través de cuánto nos parecemos a Cristo y cuánto fruto damos. Y también hablamos aquí de cómo crecer juntos en comunidad, porque es importante. Y el último punto que terminé la semana pasada era el liderazgo bíblico eclesiástico, y allí hablamos de la diferencia entre el anciano y también hablamos de la diferencia, hablamos del rol del pastor, de la pluralidad de los ancianos, hablamos de la distinción entre diáconos y ancianos, y todo esto lo toca el pastor Mark Dever en su libro. Qué importante, qué bueno se vuelve este libro. Entonces, ¿cómo concluimos esto? Entendiendo primero, déjenme leer algo que el pastor Dever cita aquí. En el tercer mandamiento, según Éxodo 27 y Deuteronomio 5:11, Dios advirtió a su pueblo a que no tomaran su nombre en vano, mucho más allá que simplemente la prohibición de una profanación. Este mandamiento prohibía que alguien tomara el nombre de Dios en forma vana, vacía, sin propósito o con un propósito errado. Este mandamiento es para nosotros en la iglesia. Escuche esto. Muchas iglesias están enfermas hoy en día. Confundimos ganancias egoístas por crecimiento espiritual. Escuche esto. Wow. Atesoramos aceptación en aceptación, ¿dónde voy? Atesoramos, no, dice, confundimos una mera emoción por una auténtica adoración. Creemos que una adoración emocional es una adoración espiritual. Ojo. Atesoramos aceptación en el mundo en lugar de vivir de una forma que vivamos en oposición con el mundo, no importando el tomar en cuenta los perfiles eclesiásticos. Muchas iglesias hoy en día parecen no tener ningún interés acerca de las marcas bíblicas que debe distinguir a una iglesia vital y en crecimiento. ¿Qué es lo que está diciendo el pastor aquí? Muchas iglesias han confundido los términos. Están haciendo cosas dentro del templo que parecen espirituales, sin embargo no tienen marcas bíblicas. Estamos llenando de espectáculo nuestros servicios de adoración. Fíjese que estoy haciendo entre comillas, haciendo espectáculo en nuestro servicio de adoración, llenando nuestros altares de fondos bonitos, de muchas luces, de humo, de luces LED, etcétera, etcétera, pero sin el compromiso bíblico, haciendo todo eso, alejándonos de la palabra de Dios el día de hoy. Todo esto parece espiritual, pero no lo es. Todo esto parece bonito, pero no lo es. La salud de la iglesia debería ser el interés de todos los cristianos y particularmente de aquellos que han sido llamados a ser líderes en la iglesia. Nuestras iglesias están para mostrar a Dios y el glorioso evangelio en su creación. Estamos juntos para darle la gloria con nuestras vidas. Pero esta profana preocupación de mostrarla en nuestra digna responsabilidad y es un tremendo privilegio. Hermano, es un tremendo privilegio mostrar a Cristo y no cargarnos de tantas cosas. Mire, es mucho lo que tengo que decir, pero el tiempo se me ha venido encima. Yo solamente quiero decir, el libro de Mark Dever está ahí, el libro de Una Iglesia con Propósito está ahí, y hay un libro más que quiero recomendar que es del pastor John MacArthur, que se llama
Bueno, hay dos libros que quiero recomendar, uno de John MacArthur y uno de Hank Hanegraaff, que se llama Cristianismo en Crisis, de Hank Hanegraaff, y de John MacArthur se llama Fuego extraño en la iglesia. Con esto yo termino, que la paz del Señor sea con ustedes.